Buenas tardes. Vamos a empezar la conferencia número 50. Bueno, es una cifra para celebrarlo casi, ¿no? ¿Quién lo iba a decir cuando empezamos en el año 2006 aproximadamente esta serie de conferencias sobre el gran engaño, que llegaríamos a esto? Pues si Dios quiere tendremos que llegar a una más. Vamos a pasar directamente a las noticias de actualidad, antes de entrar en la materia de la continuación, que va a ser la quinta parte sobre los antediluvianos. Vamos a hacer referencia en una serie de noticias ahora, que están vinculadas a las profecías que ya conocemos muy bien sobre Daniel capítulo 11, especialmente sus versículos finales. Líbano, Israel, Chipre y Turquía se disputan los nuevos yacimientos de gas del Mediterráneo, el nuevo frente de Oriente Medio. Todas las disputas en esa zona, una vez más, tienen su gran raíz de ser precisamente en el mundo del petróleo y del gas. Y estos países de la zona son los que, no sé si por suerte o por desgracia, tienen estos grandes recursos debajo de sus tierras y de sus aguas, y es donde precisamente las profecías bíblicas nos hablaban que habrían los últimos conflictos de la tierra. Pues bien, antes de que suceda la gran culminación, que nosotros decimos el gran engaño, es necesario que haya primero una serie de conflictos en esos países que ya han empezado y que van a ir a una más. Por tanto, estamos viendo cómo todos estos recursos, estos yacimientos, serán, cómo no, el detonante de lo que va a venir aún más sobre esta tierra. Mientras tanto, Estados Unidos desplegará en Rota, una base de España, 4 buques antimisiles. Y dicen que se están preparando por si hay ataques de misiles de según qué países de estos que hemos estado hablando, de esa órbita, en dirección hacia Europa. Y el objetivo es proteger a Europa de posibles ataques de Irán, de Corea del Norte. Bueno, parecía que había tensión, decían, entre España y Estados Unidos hace un tiempo, la cosa se ha ido arreglando, pues ahora nosotros vamos a ser plenamente partícipes de todo lo que pueda llegar a acontecer. Mientras tanto, decretado el toque de queda en El Cairo, 24 muertos en una protesta de cristianos coptos. Esto se ha vuelto a repetir y estamos viendo cómo la masacre contra cristianos coptos está siendo un tema de debate continuo y de problemática en esa zona. Se decía que todo se arreglaría, ¿verdad? Muy pronto, con la transición, no se está arreglando. Y veremos cómo después siguen habiendo voces que se levantan advirtiendo de que esto hay que terminarlo. Mientras tanto, el primer ministro egipcio, Sam Sharaf, dice que se trata de un complot contra el país. Una vez más, nos suena lo mismo que decía Al-Assad en Siria. Bueno, si no supiéramos lo que hemos venido presentando ya en las conferencias, desde luego pocas cosas llegaríamos a entender. Conspiraciones maliciosas, dice Sharaf. La Unión Europea pide a Egipto que se respeten las minorías religiosas y avanzar hacia la democracia. Es interesante este punto. La Unión Europea pide que se respeten las minorías religiosas. ¿Quién dijo esto, que lo presentamos en la conferencia anterior? El Vaticano, la voz del Vaticano. Ahora la Unión Europea está diciendo exactamente lo mismo. Bueno, no sé si os suena a pura casualidad. Y si seguimos avanzando, la Unión Europea exige a la Junta egipcia que garantice la seguridad de los cristianos. Y aquí, en este otro apartado, en esta otra noticia que es muy parecida a la anterior, se dan datos además, con nombre incluido, de quiénes son precisamente los europeos políticos que están pidiendo firmemente todo esto. Bien, estamos viendo esa involucración de Europa. Están obedeciendo la voz del Vaticano ya. Estados Unidos trata de convencer a la ONU de la implicación iraní en la trama terrorista. Ya sabéis que se dice de que se detuvieron porque parecía que había un complot de Irán en Estados Unidos,
y se ha creado una polémica diciendo que sí, que los iraníes estaban detrás de esta trama terrorista, mientras los iraníes decían que ellos no tenían nada que ver. Como siempre, el doble juego, ¿no? Y ya sabéis que hay esa agencia de información falsa de noticias que va generando noticias que al final se comprueba que no son ciertas, pero que en un principio han impactado en la opinión pública y han ayudado a tomar ciertas medidas. Bien, yo no sé si esto era cierto o no, pero desde luego estamos viendo una vez más que esta trama se está desarrollando a un punto donde ya se empieza a temer lo que tiene que venir, ¿no? Por supuesto, Hillary Clinton dice que hay que aislar aún más a Irán. Esto quiere decir que ya se están preparando aún sanciones más determinantes. Y ahora vamos a entrar en otro apartado, otra profecía, Apocalipsis 13, donde nos habla de las dos bestias, la primera que es el Vaticano y la segunda que es Estados Unidos. Ya lo hemos comentado en anteriores conferencias, lo hemos demostrado, por tanto vamos a hablar ahora sobre esta segunda bestia. Para Romney, Dios creó a Estados Unidos para que dirija al mundo. Este señor que veis aquí es el precandidato republicano a la elección presidencial de Estados Unidos. Y vamos a ver qué nos dice este señor. El republicano Mitt Romney, que aspira a la investidura del Partido Republicano para pelear la presidencia con el demócrata Barack Obama en noviembre de 2012, declaró que Dios había creado a Estados Unidos para que dirigiera al mundo y prometió que si llega a la Casa Blanca arremeterá contra la alianza maligna del socialismo de Cuba y Venezuela. Casi nada. Romney acusó al presidente Obama de haber debilitado voluntariamente el país con sus posturas de disculpas frente a otros países. En su discurso de campaña más importante sobre política exterior, Romney declaró que Dios había creado a Estados Unidos para que dirigiera al mundo. Dios no creó a este país para que fuera una nación de seguidores. Estados Unidos no está destinado a ser uno de los varios poderes globales en equilibrio, dijo. ¿Y por qué? ¿Por qué está diciendo todo esto? Pues bueno, estamos viendo que la gente en Estados Unidos está ahora poniéndose contra Obama, está bajando su popularidad, y él quiere ser el sustituto de Obama. Este señor, que pertenece a la religión de los mormones, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, va de esta forma. Entonces, ¿qué podemos esperar? Esta frase suya: Estados Unidos debe conducir al mundo o lo harán otros. Por tanto, para ellos no tiene que quedar duda, tienen que mandar Estados Unidos. Y es un poder religioso, la voz del protestantismo. Déjenme ser claro, como presidente de Estados Unidos me dedicaré a gestar un siglo estadounidense. Pues qué bien, ¿no? Pues bien, es así. Esto es lo que va a terminar de acontecer. Ya la profecía se está cumpliendo y aún se va a cumplir más. Y ellos son los que van a poner primeros en práctica la famosa ley dominical de la que tanto hemos venido hablando, y vendrá por la presión del mundo protestante y también católico sobre los gobernantes de Estados Unidos, y que algunos de ellos ya vemos que no hace falta que reciban mucha presión, porque ya ellos participan plenamente de esto. También piden o dicen que no pedirá disculpas por nada de lo que haga Estados Unidos, y claro, y Chávez, pues ¿qué le replica? Pues que está loco. Bueno, lo típico, ¿no? Y ahora vamos a hablar de esta situación económica que tanto nos alegra a todos. El número de suicidios en Grecia casi se ha duplicado desde que comenzó la crisis. No, esta no es para reír, ¿eh? Desde luego que no es para reír. Esto que está aconteciendo en Grecia es algo que nosotros habíamos comentado también que está sucediendo en España. Cada vez se venden más ansiolíticos, más antidepresivos, porque la crisis va más. Pues bien, en Grecia además ya no se conforman solo con las pastillitas. Parece ser que también necesitan el suicidio. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. La gente se desespera, se están hundiendo económicamente, por tanto, todo su entorno, incluso el familiar, queda realmente afectado. ¿Qué podemos esperar de su respuesta? O matan a quienes les provocan esto, o se matan ellos. Claro, hay la otra opción, que es, vale, intentar hacer algo para cambiar las cosas, o intentar sobrevivir. Bien, no todo el mundo toma esa opción, parece ser que la mente de las personas se nubla bastante con todo esto, y Satanás se aprovecha muy bien para hacer que la vida de las personas se termine de esta forma tan cruel.
y tan triste. Sin Dios el mundo está perdido, eso está claro. La mayoría de los europeos está preocupado por el cambio climático. El Eurobarómetro revela que su combate relanzaría la economía. Anda, ¿qué solución tenemos? Bueno, no vamos bien económicamente, ¿cómo podemos relanzar la economía? Esto Al Gore ya lo planteaba. Pues bien, ahora lo tenemos también expresado desde Europa. Si la economía va mal, ¿qué puede pasar? Dicen, de hecho el 78% piensa que la lucha contra el cambio climático y la mejora de la eficiencia energética pueden relanzar la economía y la creación de empleo en la Unión Europea. Bien, el gran negocio, ¿verdad? Quedaos en vuestras mentes el asunto del cambio climático y el asunto de implicación con economía, porque veremos que hay alguien más que trata precisamente sobre estos temas. ¿Y de qué modo? ¿Y de qué modo? Antes hemos dicho que había la voz de Europa, que parece ser que es la misma que la voz del Vaticano. Pues esto va a ser prácticamente lo mismo, ya lo veréis. Alemania y Francia acuerdan un paquete para recapitalizar la banca para antes de fin de mes. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, ya os lo podéis ir imaginando, más medidas que terminarán afectando ¿a quién? Al ciudadano, lógicamente. Trichet habla de crisis financiera sistemática y tumba las bolsas europeas. Cuidado, que esto ya no son bromas. Trichet está diciendo que la crisis financiera es sistemática. El sistema es el que no funciona, el que se ha hundido. Por tanto, ¿qué nos están diciendo? Que habrá que cambiar ese sistema financiero. ¿Y de qué modo se puede cambiar un sistema financiero para que todos vayan bien? ¿Qué nos estaba diciendo el Vaticano todos estos tiempos? Que hace falta una ética, una moral, para llevar la economía del mundo y el mundo en general. Y ellos están diciendo lo mismo, este sistema va a cambiar. Está sucumbiendo, esto no se va a levantar tan fácilmente. Y además nos están advirtiendo que, fijaos, la crisis de la zona euro ya es sistemática, lo que quiere decir que golpea por igual tanto a grandes como pequeños. Aquí no se va a escapar nadie. Aún complicarán más las cosas. S&P y Fitch rebajan la calificación de la deuda de bancos y cajas españoles. Bueno, normal, la economía va mal, encima estos señores añaden más leña al fuego. ¿Y qué pasa? Pues todo se tambalea aún más. Mientras tanto, Soros, del cual hemos hablado ya varias veces, culpa a Merkel y defiende los eurobonos para que España no sea rescatada. Y este señor también nos está diciendo que esta situación actual es insostenible. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Si lo dice este señor, que es uno de los que teóricamente son la voz de la economía mundial, lo lógico es que su voz tenga un cierto peso. Por tanto, se les hará caso, ¿no? Y aquí vamos a hablar algo en lo cual estamos plenamente involucrados hoy, día 15 de octubre. Indignados de todo el mundo protestarán juntos el 15 de octubre. Sabéis que hoy hay precisamente una movilización en 80 países distintos, si no recuerdo mal el dato, donde indignados de todas partes se van a concentrar, en Madrid, por ejemplo, van hacia la Plaza del Sol, después de hacer cierto recorrido, lo mismo va a suceder en otras ciudades, totalmente dispersas por el mundo, y bueno, en Madrid se reúnen a las 18 horas para hacer precisamente esta revolución global. Me gustaría que os fijaseis precisamente en este cartelito que veis aquí. Unidos por un cambio global. Cuidado, no está diciendo un cambio local, es un cambio global. Recordemos la profecía que nos decía, habrá una ley en las naciones, en plural. Todo el mundo se va a someter a la ley dominical, la ley a favor del domingo como vigencia de día de reposo y en detrimento al sábado. Luego vais a ver una noticia con la que creo que cualquier seguidor de la profecía se tiene que empezar a poner con los pelos de punta una vez más. Pero fijaos bien, 15 de octubre,
¿qué pone debajo? Es necesaria una revolución ética, un cambio de rumbo. ¿Ética? ¿Quién hablaba de que hace falta ética en este mundo para que todo funcione, la economía y todo en general? El papado. Y estos señores están llamando precisamente a todo el mundo para que se levante y pida esta revolución ética. Nosotros demostramos cómo detrás de este primer movimiento del 15M en España estaban los jesuitas. Lo triste es que las personas, sin saberlo, que están indignadas por sus circunstancias, se añaden a este movimiento, sin saber qué hay realmente detrás y a dónde les va a llevar esto. Están siendo utilizados para conseguir los fines del Vaticano, y ellos no lo saben. Lo más triste es cuando propios adventistas están llamando a otros a que se levanten para lo mismo. ¿Vosotros recordáis alguna vez a Jesús pedir que se levantara el pueblo contra los dirigentes? Nunca. Jesús fue a lo que fue a dar el mensaje bajo la circunstancia que fuera. En cambio, bien, ya veis, cosas para meditar, de verdad. Por eso debemos conocer, como decía Oseas, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por despreciar el conocimiento. Pues bien, si no buscamos lo que hay detrás de las cosas, estamos perdidos porque ellos saben tramar muy bien lo que están haciendo. Estos son una tanda de carteles que están apareciendo por todo el mundo precisamente vinculados a lo mismo. ¿Qué nos pone, traducido al español? Unidad para el cambio global. Impresionante, ¿eh? No sé si hoy habéis contado también la curiosidad del día, es 15 del 10 de 2011. Si lo sumáis, es 1 más 5, 6, más 1, 7, más 2, 9, más 1 y 1, 11. ¿Recordáis que el 11, todo lo que se haga es aprobado por voluntad divina, según decían estos señores? No han elegido un mal día, ¿eh? Y luego hablaremos aún más de por qué han elegido este día. Unidad para el cambio global, una vez más. Unidad para el cambio global. Es impresionante las palabras que están utilizando para esto. Unidos por un cambio global. Unidos por lo mismo. Y esto está en todos los países donde van a haber estas manifestaciones. Abre tus ojos. Bien, es curioso, ¿eh? Porque todos sabemos el ojo que todo lo ve, y curiosamente están utilizando lo de los ojos, abrir los ojos, totalmente contrarios a lo que realmente es. Pero bien, ¿qué vamos a hacer? A lo bueno malo y a lo malo bueno se llamará, y así está siendo. Armados de conciencia. Impresionante, armados de conciencia. O sea que si no tenemos conciencia no participaremos de esto. Qué triste, ¿eh? Cómo se nos está marcando en ciertos modos con quién estás, qué es lo que dices, para eres de estos o eres de otros. Si vas contra lo que se está gestando, tú eres contrario, eres un enemigo, eres un problema. Pues esto va a pasar a lo grande cuando llegue el poder total del papado. Ya podemos prepararnos. Construir, no destruir. Por tanto, ¿nosotros qué seríamos? ¿Destructores? Pues lo llevamos claro, ¿eh? Y ahora, esto que veis aquí, es algo mucho más importante de lo que puede parecer a simple vista tomado de Wikipedia. Tishri o Tishrei es un mes del calendario hebreo. Es lo que ahora sería para nosotros octubre. Yo no sé si sabéis que precisamente había unas personas, nosotros os comentamos algo ya desde aquí, desde estas conferencias. El día 13, decían unos y otros, el día 15 de octubre, Jesús volvía por segunda vez. Un señor, líder absoluto de, supongo que miles de personas, se han creído el mensaje de este señor. Hoy mismo, antes de venir aquí, preparando aún las últimas tomas de esta conferencia, estaba oyendo el último mensaje que este señor ha colgado en la red. Bien, disculpando
su error, pero diciendo que son verdaderos seguidores de la palabra de Dios y buscadores de la verdad, y que profundizan en eso. Él aún mantenía esto hace 2 días atrás, aproximadamente, o 3, no lo sé, cuando estaba dando esta charla, en una sala, parece ser, mantenía que Jesús iba a volver, pero que si no, que bien, que él no ha forzado a nadie a seguirle, y tiene razón. La lástima es que ha idiotizado a un montón de personas inconscientemente para que creyese una mentira. Y esto ha hecho que muchas personas, al ver estos ejemplos de poner fechas al fin del mundo así, aún quieran creer menos. Y la verdad del mensaje pierda su fuerza. Para mí es una jugada maestra diabólica. Estará hecha con una intención o con otra por este señor y por los que lo hayan seguido, pero han caído en las garras del diablo. Ahora hay que orar por estas personas, para que estas personas se den cuenta que están siendo engañadas, y que o cambian o seguirán luego sacando nuevas interpretaciones. Pues bien, además esto ya sabéis que va juntamente conectado a la enseñanza de que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad. Bien, hay citas de Ellen White muy claras, y que por toda la lógica del mundo ya nos lo estaban diciendo, no hacía falta que nos dijese el espíritu de profecía. Las personas que rechazan que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, van desvariando en sus interpretaciones y se van alejando del punto clave, hasta el punto que la confusión va entrando en ellos y cada vez irá más. Y nosotros hemos podido comprobar que suele ser así, que se empieza dudando de esto y se van cambiando o dudando sobre otras bases doctrinales claras bíblicas, que ya estaban asentadas en un principio por los pioneros, y ahora se van desvirtuando y alejando de ese punto cada vez más. Dios quiera que estas personas se den cuenta de lo que están haciendo, porque han llevado a muchas personas sinceras, supongo, al error. Bien, ¿por qué os he puesto esto? Porque, según este señor, el día 13, para unos, o para otros el día 15 de este mes, Jesús volvía. Pero es que no sé si nos hemos dado cuenta que lo que acabamos de ver hace unos instantes era para el 15 de octubre esta revolución mundial. Curiosamente, si supimos que los jesuitas estaban detrás del movimiento del 15M, a su vez, todas esas revueltas de Oriente Medio, qué curioso que precisamente hayan escogido este día, este 15 de octubre, para hacer esta revolución, cuando este día, del 15 al 22 de Tishrei, precisamente, los judíos festejaban la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Empezaba esta fecha. Todos sabemos cómo detrás del mundo del Vaticano hay ese poder de ciertos judíos sionistas que están trabajando todos conjuntamente para conseguir algo muy concreto, y es preparar al mundo para la venida del falso Mesías. Y ellos se mueven con asuntos cabalísticos y con fiestas judías también. Qué casualidad que precisamente coincida una cosa con otra. Pero bien, ellos tienen sus calendarios, ellos se mueven con esto. No estoy diciendo que estas fechas sean malas porque sí, o estas fiestas fuesen malas porque sí en sus orígenes, ni mucho menos. Pero sabemos que Satanás siempre plagia lo de Dios y utiliza el calendario divino para otras cosas. No todos son casualidades siempre, ¿no? La crisis se propaga de Florida a Pensilvania hacia un dominó de estados hundidos en vez de Estados Unidos. Pues está pasando en Florida, está pasando en Pensilvania, está pasando en California. La crisis está hundiendo estos estados. Evidentemente esto no iba a ser solo en Europa, debía pasar en otros lugares. Ya sabéis que desde hace un tiempo las protestas masivas están encaradas contra Wall Street. Es lógico, la gente se indigna y ya hemos visto que se está utilizando a la buena gente noble para provocar una situación en concreto.
Pues si Estados Unidos también se tiene que ver implicado en esto, sabemos que algo va a cambiar. Y todo este movimiento está siendo preparado para algo. Estemos apercibidos. Mientras tanto, Standard y Poor's rebaja la calificación de España de AA a negativo con perspectiva negativa. Si antes ya lo habían hecho, ahora una vez más. Vamos de mal en peor. Y es lógico, ¿quién se esperaba salir de la crisis ya? ¿Alguien era tan iluso verdaderamente de creer esos primeros mensajes que se soltaban? Daos cuenta hasta qué punto nos va a llevar la crisis y ahora se le empieza a ver las orejas al lobo. Portugal radicaliza su plan de ajuste para poder seguir dentro del euro. ¿Y qué medidas toman? ¿Sabéis que han recortado las pagas extras de funcionarios, pero también de jubilados? Están empezando a tocar las pensiones. Las personas cuando se jubilan reciben su pensión, pues cuidado, porque esto se va a ir tambaleando. Y para pasar por el aro todos, es necesario que la situación aún llegue a peor, y alguien se tendrá que recurrir en busca de ayuda. Lo vimos en las anteriores conferencias, alguien va a dar esa ayuda. Y no van a ser los gobiernos, precisamente. Va a ser quien domine a los gobiernos. Pero estos señores, además, han puesto que elevan en media hora la jornada laboral. ¿Pero no se decía que haría falta trabajar menos para repartir el trabajo para todos? Pues ahora dicen que para la productividad hace falta aún trabajar media hora más al día. ¿Cómo se entiende esto? Pues cada vez poca gente trabajando, los que trabajen tendrán que trabajar más, no por más dinero, por supuesto, pero cada vez más todo tiende a que va a haber un sentido de embudo. ¿Quieres trabajar? Tendrás que pasar por el aro. Si no, a ver cómo sobrevives. Tendrás que sobrevivir a base de ¿qué? De ayudas caritativas. Pues bien, vamos a ver cómo esto nos va a llevar aún a una noticia que es la que creo que nos va a helar bastante. Pero antes vamos a ver cómo precisamente Alemania también ya sufre, su economía está siendo frenada. Y Alemania, que iba bien porque también exportaba a ciertos países, como esos países también se están viendo implicados cada vez más con los problemas económicos, pues ellos frenan, ya no pueden ser esa superlocomotora. La crisis les está llegando también. Si llega Alemania, que teóricamente los que tenían que sacar a Europa de la crisis, que se vaya preparando toda Europa, ¿eh? Y aquí está la noticia que os decía. Turquía aumenta impuestos indirectos y propone trabajar los sábados. ¿Qué creíamos? ¿Que la ley dominical era que pasaríamos fines de semana de 3 días? El sábado se tendrá que trabajar. El domingo va a ser el único día de reposo. Y ahora, esto aún no ha estado aprobado, pero ya lo han soltado para que la gente se vaya mentalizando que esto va a llegar. Mentalmente nos están trabajando. Es lógico. Y al final, ¿se implantará? Pues bien, yo no sé si esto es para empezar a preocuparse y mucho. Sobre recuperar el sábado como laborable, fijaros, recuperar el sábado como laborable, algo que existía en Turquía en la década de 1970, el ministro recordó que los pequeños comerciantes y artesanos ya trabajan ese día, por lo que no vio inconveniente en que los funcionarios también lo hagan. Recuerdo gente, adventistas, que decían, yo me haré funcionario y así los sábados no trabajaré. Pues bien, esto se va a terminar. Guardar el sábado, el día de Dios, va a ser un problema a nivel mundial, que nadie se crea que va a ser una cosa local justo de Estados Unidos o de España, va a ser generalizado. Y ahí va a ser la prueba definitiva de la fe de la persona. Nos vamos a jugar la salvación. Casi nada. Y Satanás está cerrando el círculo. Si eso ha empezado en Turquía, ya nos podemos ir preparando los demás. Obama y Merkel acercan posturas frente a la crisis de la eurozona y preparan la cumbre del G20, que es dentro de nada, para tomar acciones decisivas contra la crisis.
Ahora dicen, primero Merkel, vimos ayer o anteayer, que se quejaba de que, no dijo el nombre de Obama ni de Estados Unidos, pero que los que están fuera de la zona euro, que nos están presionando mucho, y ellos también, bueno, se tuvieron una dialéctica un poco, bueno, ella solo un monólogo, bastante pareciendo o haciendo ver que eran contrarios a lo que estaba haciendo Estados Unidos con Europa, de esas medidas de presión. Pero hoy ya han dicho de que ya han acercado posturas y trabajarán conjuntamente Europa y Estados Unidos para el asunto de la crisis. Y eso tiene que obligar a poner nuevas implementaciones, que ya sabemos lo que nos va a esperar, ¿no? Y ahora vamos a entrar en unas pocas noticias sobre el Vaticano, extraídas de Zenit, como no, para variar. El cardenal Piacenza explica cómo llevar la palabra a los hombres. En una conferencia de sacerdotes hispanos en Estados Unidos, la palabra llega de verdad a las personas por la acción del Espíritu Santo envuelta en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. La palabra de Dios, una vez más, no llega tal cual está escrita, sino que tiene que ser a través de la tradición y el magisterio de la Iglesia, lo que ellos digan interpretando la Biblia. Según el Purpurado, en la tarea de anunciadores es necesario tener constantemente presente la unidad de Sagrada Escritura, tradición y magisterio. No es posible anunciar la palabra olvidando o, peor, reprobando la tradición que la ha generado, advirtió. Igualmente ineficaz resultará el anuncio separado o, peor, en contraste con el magisterio eclesial. Por tanto, o dices lo que ellos dicen, o lo que tú dices es absoluta mentira. Y si ellos son los que van a ir obteniendo el poder y aplicándolo a través de los gobiernos, ¿qué es lo que van a aplicar? Pues lo que ellos dicen. ¿Os dais cuenta cómo todo se va preparando? Tras destacar la estabilidad de Cristo, de la verdad y de la Iglesia, católica por supuesto, señaló la importancia de sentirse hijos de la única Iglesia. De la única Iglesia. Mucho ecumenismo y mucha historia, pero ellos en el fondo se consideran que son la única Iglesia. ¿Y los demás qué son? Pues apartados. Pues ya podemos empezar a pensar que todos los que están haciendo ecumenismo, todos los que se acercan tan peligrosamente a Roma, empiecen a darse cuenta que se les está llevando al huerto, porque el líder de todos ellos no van a ser ninguno de estas organizaciones de risa, van a ser la gran denominación llamada Iglesia Católica, y el Papa en su frente mandando. El cardenal también destacó que la revelación incluye, además de lo que está materialmente contenido en las Sagradas Escrituras, el conjunto inseparable de la Sagrada Escritura y la tradición eclesial, interpretadas de una manera autorizada por el magisterio. Nunca es lícito separar la Escritura de la tradición. Lutero parece ser que dijo Escritura y sola Escritura. Y ya veis, se inició la Reforma. Gracias a Dios que pudo suscitar a un hombre así. Han pasado todos esos años de la Reforma hasta ahora, y todo lo que este señor y todos los señores que trabajaron para la Reforma hicieron a costa de sus vidas, de pasarlo realmente mal, el ecumenismo está consiguiendo cargárselo de un plumazo. La tradición es la que va a mandar. ¿Y cómo se puede ser ecuménico con una institución que dice estas cosas? ¿Cómo se puede estar unido, diciéndonos hermanos, a alguien que está yendo contra lo que dice la Escritura? Pues muy bien por los que quieren seguir con el ecumenismo, allá ellos. Como tampoco es lícito separarlas de la interpretación que de ellas ha dado y da el magisterio de la Iglesia, indicó. Separaciones de este tipo conllevan siempre gravísimas consecuencias, espirituales y pastorales. Por tanto, nosotros vamos a ser una gravísima consecuencia, ¿entendéis? Pues si somos una gravísima consecuencia, ¿qué quiere decir? Que habrá que hacer algo para que no seamos un gravísimo problema, ¿no? Pues ya podemos prepararnos porque ellos están planeando la persecución del pueblo de Dios. Y la van a hacer. No pensemos que Roma ha cambiado, porque la van a hacer. Sigue diciendo, y ser personas que escuchan y anuncian la palabra de Dios hace de los sacerdotes hombres necesariamente capaces de incidir en la cultura, señaló.
ellos incidirán en la cultura. Según el cardenal, nada como el anuncio de la palabra genera cultura. El anuncio de la palabra, explicó, genera un modo nuevo de concebir la vida, las relaciones, la sociedad e incluso la política. Más claros no pueden ser. Ellos son los que apretarán en todos estos ámbitos. Pero claro, con la palabra de Dios, no. Utilizan la palabra, valga la redundancia, palabra, pero en verdad la Biblia es lo de menos. Va a ser su tradición y lo que ellos hayan dicho como su magisterio. El Papa dice, los monasterios en el mundo tienen una función indispensable, porque a través de ellos se reevangeliza también, ¿vale? Esto que ha pasado en Calabria, en un pueblo de Calabria, me ha gustado encontrar estas dos frases. El alcalde definió la visita de Juan Pablo II a la ciudad, el 5 de octubre de 1984, un milagro, y la de este domingo de Benedicto XVI, un don de inestimable valor, otro milagro. O sea, las visitas papales son dos milagros sobre esa sociedad. Fantástico. Pero lo bueno es ahora cuando vemos la gran modestia papal. Es verdad, dos visitas cercanas del sucesor de Pedro son un privilegio para vuestra comunidad civil, reconoció el Papa en su discurso. ¡Viva la modestia! Madre mía, si supieran, en fin, sin comentarios. Y este artículo lo vamos a leer entero, porque si hemos hablado de una ley en las naciones, habrá algún lugar donde se rijan las naciones, ¿no? Portavoz del Vaticano, que el mundo sea una verdadera familia de naciones. El padre Lombardi comenta la presencia de la Santa Sede en la ONU. La presencia y acción de la Santa Sede en las Naciones Unidas tiene el objetivo de promover la transformación del mundo en una auténtica familia de naciones. Este es el objetivo, dice, ¿de quién? De la Santa Sede en la ONU. Todo el mundo, una familia impresionante. El padre Federico Lombardi, director de la Sala Estampa de la Santa Sede, afirmó esto en la editorial del último número de Octava Dies, semanal del Centro Televisivo Vaticano. A veces, observó el padre Lombardi, se nos pregunta por qué una autoridad religiosa como la Santa Sede participa en una actividad de consenso mundial como la Asamblea de las Naciones, a menudo escenario de duros enfrentamientos políticos. No sé, pero quien pregunta esto, poco debe saber de la verdadera historia de la ONU. ¿Quién la hizo? Cómo a través de las sociedades secretas el Vaticano estuvo trabajando para crear la Sociedad de Naciones Unidas, que terminó siendo la ONU después. Bien, casi nada. ¿Cómo no van a estar allí? Con la premisa de que el estatus de la Santa Sede es el de observador, ellos solo observan, dicen, y por tanto no participan en las votaciones. Para entenderlo es suficiente con leer el discurso de Monseñor Manberti, secretario para las relaciones con los estados de la sesión en curso, revela el portavoz de la Santa Sede. Aparentemente ellos allí solo están observando, no pintan nada. Es fácil reconocer la continuidad con las últimas grandes intervenciones de los papas en Nueva York, constató. Interesante, las últimas grandes intervenciones de los papas en Nueva York. ¿Cuántas religiones más van a hablar normalmente allí? ¿Qué dirigentes religiosos hablan? Juan Pablo II insistió con fuerza en el hecho de que las Naciones Unidas deben ser el lugar en el que las naciones se reconocen como miembros de una familia, impulsada por la solidaridad mutua y por la preocupación por el bien común de la humanidad entera. Y a la luz de esta perspectiva, Benedicto XVI ha desarrollado el concepto de la responsabilidad de proteger como expresión concreta de la atención a los más débiles. No sé si nos estamos dando cuenta de lo que estamos leyendo ahora, Hemos de ser miembros de una sola familia, por tanto todos hermanos, y hemos de estar solidarios mutuamente y preocupados por el bien común de la humanidad entera. Si haces lo que ellos dicen, todo muy bien. Si tú no haces lo que ellos dicen, no estás preocupado por la humanidad entera, no eres solidario. ¿Qué eres? Pues alguien que estorba, ¿verdad? Alguien que va contra el nuevo orden mundial. Pero además empezamos a ver cómo habla de la protección a los más débiles. Una vez más estamos viendo que ahora el Papa va a esto. Veremos por qué lo dice. Para el padre Lombardi, Monseñor Manberti parte de este punto aplicando esta responsabilidad a las crisis humanitarias que actualmente están en curso,
comenzando con la del Cuerno de África, y a la custodia de la paz, de la seguridad y de los derechos del hombre. Del mismo modo, insiste en la libertad religiosa. Hoy, a menudo, vemos cómo se viola patentemente o sutilmente, se limita, marginando la religión de la vida de la sociedad, y vuelve a mencionar la relación entre ética y economía, ¿os suena de algo?, que se encuentra en la base de la crisis global actual. ¿Nos damos cuenta quién está detrás de todo o aún hemos de volverlo a ver? Importante es, además, el tratamiento del desarrollo sostenible, al que la ONU dedicará pronto una conferencia internacional. Para este propósito, recuerda el padre Lombardi, el secretario para las relaciones con los estados, mencionó que la conciencia de ser familia de naciones dirige y sostiene el sentido de responsabilidad y la tutela del ambiente. ¡Anda! El ambiente, ¿eh? Como también la lucha contra el comercio de armas, de la cual ya no me voy a expandir aquí porque ya lo dijimos bastante la semana pasada. Pues bien, familia de naciones, ¿qué es lo que se hace hoy? Una manifestación para ¿qué? Cambiar todo globalmente. ¿Qué es eso? Una familia unida, enorme, ¿verdad? No, no están detrás de nada. La familia es una comunidad fundada en la interdependencia, en la confianza y ayuda mutuas y el respeto sincero, afirmó Monseñor Manberti. Recordarlo interesa a todos los seres humanos para que se convierta en una realidad viva en el mundo, concluye el padre Lombardi. Por este motivo, la Santa Sede está en Nueva York. Pues bien, si no lo sabíamos, ya lo tenemos más claro. Y bueno, nosotros estamos en Girona, ¿verdad? Zona de Cataluña, preciosa, voy a hacer propaganda ya puestos, porque resulta que la propaganda que ellos puedo hacer va a ser poca, porque ellos la van a hacer más. Girona tiene dos lugares que están uno al lado del otro, que son enclaves de la religión católica desde prácticamente sus inicios. Uno se llama la Catedral, y el otro se llama la iglesia de Sant Fèlix, o Sant Feliu, como se dice en catalán. Curiosamente, muchos ni nos hemos enterado, y es en nuestra propia ciudad, pequeña ciudad, noticia del día 10 de este mes. Sant Fèlix de Girona celebra su consagración como basílica. Diréis, bueno, ¿y qué? Los asistentes se mostraron ilusionados con la ceremonia y algunos consideran que será un aliciente más para el turismo. ¿Veis? La propaganda que yo os hago será poco, ellos lo hacen mejor. La iglesia de Sant Fèlix de Girona, la más antigua de la ciudad, fue ayer oficialmente consagrada como Basílica Menor en una misa de acción de gracias presidida por el cardenal Antonio Cañizares, del cual hemos hablado más de una vez aquí, prefecto de la Congregación del Culto del Vaticano, y el obispo de Girona, Francesc Pardo, con motivo de la promulgación del título concedido a este conocido templo. Muy bonito, por cierto, las cosas como son. El cardenal afirmó que esta nueva designación reafirma los lazos entre Girona y el Vaticano, vaya ilusión me da a mí, mientras que el obispo gerundense, quien aprovechó para agradecer la asistencia del cardenal, que vino expresamente de Roma, se comprometió a intensificar las celebraciones litúrgicas en Sant Fèlix, que pasa a ser iglesia de referencia. Para el obispo, el reconocimiento de Basílica Menor hace justicia a la historia del templo y a lo que ha significado esta parroquia. Y yo me pregunto, ¿y por qué Dios nos ha puesto justo aquí? Pues bien, desde aquí de momento estamos haciendo lo contrario a lo que ellos quieren. No sé si terminaremos muy bien. Al final de todo sí, pero antes quizás lo vamos a pasar bastante mal. Pero sea como sea, si estamos aquí, la función que Dios quiere hemos de seguir haciendo. Y Él que nos ponga donde quiera y que haga lo que quiera con nosotros. Los obispos de Canadá defienden a un cristiano encarcelado en Irán. El gobierno iraní debe respetar la libertad religiosa, afirman. Monseñor O'Brien lamenta también las presiones ejercidas sobre él para que se arrepienta de su conversión. El prelado invitó al gobierno iraní a respetar la libertad religiosa, citando el discurso pronunciado por Monseñor Manberti en la Asamblea General de la ONU el pasado 27 de septiembre. ¿Os dais cuenta? Lo que antes hemos mostrado
esas palabras de este señor, de Monseñor Manberti, ahora son utilizadas para apretar con el tema de la libertad religiosa sobre Irán. En él, el representante de la Santa Sede afirmó que la falta de respeto a la libertad religiosa representa una amenaza ¿para qué? La seguridad y la paz. Han cambiado el orden de las palabras, pero recordemos una vez más, paz y seguridad, como decía la profecía. Es importante, por tanto, que un compromiso común para reconocer y promover la libertad religiosa de cada persona y de cada comunidad sea favorecido por un diálogo interreligioso sincero, promovido y realizado por los representantes de diferentes confesiones religiosas y apoyado por los gobiernos y por las instancias internacionales, declaró entonces Monseñor Manberti. Todos a una, ¿lo veis? Y quien no haga caso, patam. En este espíritu, concluye la carta de Monseñor O'Brien, pedimos que vuestro gobierno respete sus compromisos internacionales con los derechos humanos y que el pastor Nadarkhani, así como todas las demás personas que viven una situación similar en vuestro país, sean tratadas conforme al artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues van a actuar, ¿entendéis? Se está demostrando que en Egipto, en Irán, en otros países de esas zonas y más allá, se están actuando contra los cristianos. Ellos piden intervención para acabar con esto. Y legitiman las guerras. Lo visteis en otras conferencias, ¿verdad? Ellos legitiman las guerras. Y hasta el tráfico de armas. Porque las guerras para instaurar justicia son nobles, dicen ellos. Pues bien, igual que Jesús, ¿eh? Madre mía. ¿Qué diferencia? Pues ya nos podemos esperar que lo que están haciendo es incitar ahora ya a la comunidad internacional para que hagan los ataques aún más en todas estas zonas, en estos países. Solidaridad de los obispos de Europa con los coptos, los de Egipto. ¿Y qué hacen? Pues están pidiendo el qué, más o menos lo mismo que hemos leído, pero ahora también para Egipto. Por tanto, ya se pueden ir preparando. La profecía dice que de que entrarán y arrasarán en esos países. Bueno, ya sabemos lo que nos espera. Y bien, esto me lo voy a saltar, aunque es interesante para ganar un poco de tiempo. El Papa está diciendo prácticamente que tiene en su corazón tanto a palestinos también como a israelíes. Y ¿qué vamos a decir ya de todo esto, no? Pero ya sabéis que cuando él habla de por allí, mal.